¿Cómo crear personajes creíbles? En este vídeo te voy a dar algunas de las claves principales para crear unos personajes creíbles y que den muchísima más vida y profundidad a tu obra. Mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de Editorial Letra Minúscula. Estás en el canal líder para escritores. Te invito a suscribirte si todavía no estás suscrito. Haz clic aquí abajo en la campanita para que te lleguen las notificaciones. El motor de una novela o de una obra de ficción son, sin lugar a dudas, la historia y, sobre todo, los personajes. Los personajes son el motor, son aquellas personas a las cuales les pasa la acción que tú estás narrando. Evidentemente, el argumento tiene que tener solidez, tiene que ser interesante, pero los personajes son lo más importante. Las personas, al final, son las que hacen las acciones que suceden en el libro. Por lo tanto, ¿cómo crear personajes creíbles? En primer lugar, lo que podrías hacer es tener una foto de ese personaje, de los personajes principales de tu obra. Puedes buscar por internet una foto de alguien parecido a la persona que va a protagonizar tu novela o tu cuento o tu obra de ficción. Eso te ayudará a fijar en tu mente cómo es ese personaje. También otra cosa que puedes hacer es crear una biografía. Muchos autores de novela lo que hacen es que antes de escribir el libro, primero diseñan el argumento, luego diseñan los personajes y luego escriben una breve biografía de cada uno de los personajes principales que va a salir en el libro. De esa forma, ellos en la novela se pueden introducir referencias o menciones a aspectos de la vida de los personajes y es mucho más fácil caracterizar ese personaje. El crear una biografía ficticia te ayudará mucho en tu tarea como escritor. También puedes entrevistar a esos personajes ficticios o puedes diseñarlos, crear una lista de las características que tienen, o simplemente puedes basarse en alguien real que tú conoces, alguien cercano a ti. De esa forma tendrás en tu mente mucho más claro cómo son esos personajes. El lector tiene que sentir que los personajes son reales, no que estamos leyendo una novela, sino que estamos ante la vida misma. Tienes que evitar los personajes planos. Los personajes planos empobrecen tu novela. Los personajes planos empobrecen tu obra. Una de las características principales de los escritores mediocres es que sus personajes son planos, que no tienen vida interior, que no tienen emociones, que no tienen sentimientos, que no evolucionan. Eso es algo que tú tienes que evitar en tu obra. Tienes que pensar también que las emociones humanizan a los personajes. Los seres humanos son seres emocionales y por lo tanto el mostrar las emociones de tus personajes es algo que puede ser muy bueno y que puede ayudarte mucho a caracterizar y a crear personajes creíbles. También mostrar el pasado de esos personajes, mostrar su historia, mostrar su infancia, mostrar cómo han evolucionado, entender cómo han llegado a ser lo que son, entender por qué el malvado es malvado, entender por qué el héroe se comporta como se comporta. Eso nos ayuda a profundizar muchísimo más en la caracterización de los personajes. También deben de tener alguna imperfección, incluso el héroe de tu historia. El héroe, por muy bueno que sea, no es perfecto porque nadie lo es. Por lo tanto, el mostrar imperfecciones, errores, fallos o equivocaciones de tus personajes protagonistas ayuda a humanizarlos y por lo tanto enriquece la caracterización del personaje y lo hace mucho más creíble. También una forma de crear personajes creíbles es a través del diálogo. Y otro consejo que te daría es evitar mucho los adjetivos. O sea, es muy fácil decir, tal personaje era así, o asá, era fuerte, era débil, era bueno, era malo, etc. Los adjetivos a veces tienden a empobrecer o a simplificar a los personajes. Es mucho más interesante mostrar cómo es el personaje a través de sus acciones que calificarlo. Para mí, un personaje, cuando tú dices que era un personaje bondadoso, pues la bondad para mí puede significar algo diferente que para otro lector.
Sin embargo, si tú muestras que era un personaje bondadoso con sus acciones, no con las palabras, no con los adjetivos, sino con las acciones del personaje, eso ayudará mucho a caracterizar y a profundizar el personaje. Si logras hacer esto, lo que conseguirás es involucrar al lector, que se identifique con él. Es cierto que hay ciertos tipos de obras, como por ejemplo la literatura infantil, la literatura juvenil, en la cual los personajes tienden a ser mucho más planos. Si tú escribes un libro para niños, que un personaje que es bueno haga cosas malas, eso es algo que la mente del niño no va a aceptar. Sin embargo, si tú escribes personajes o novelas para adultos, es evidente que las personas son mucho más complejas, son buenas y malas, hay grises, etc. Por lo tanto, es muy importante mostrar la evolución del personaje, ser capaz de caracterizarlo como si fuera un humano, es decir, con emociones, con errores, con fallos, etc. y más a través de las acciones que a través de las palabras. Por lo tanto, te invito a que antes de escribir tu novela, antes de escribir tu cuento, antes de escribir tu obra de ficción, dediques un tiempo a pensar cómo van a ser los personajes principales y sobre todo a caracterizarlos, a escribir sus rasgos de personalidad, a escribir su historia, a escribir una pequeña biografía. Dedica un tiempo a trabajar los personajes. Los personajes son el motor principal de la historia. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte. Escríbenos. Hasta un próximo vídeo.